El gimnasio, enclavado en el corazón vibrante de la ciudad, era un templo de lujo donde la disciplina se encontraba con la ostentación. Sus suelos de madera pulida reflejaban la luz blanca de los focos LED, creando un brillo casi cegador que resaltaba la perfección de cada detalle. Máquinas de última generación, desde cintas de correr hasta racks de pesas, estaban alineadas con una precisión quirúrgica, como si el lugar estuviera diseñado para una sesión fotográfica de revista. El aire estaba impregnado de una mezcla de música electrónica pulsante, el choque metálico de las pesas y las risas ocasionales que estallaban entre los grupos de habituales. Las conversaciones, a veces susurradas, a veces estruendosas, tejían una red invisible de jerarquías. Aquí, la fuerza no era solo física, era una moneda de cambio, un lenguaje que dictaba quién pertenecía y quién no. Los veteranos del gimnasio, con sus miradas evaluadoras y sus gestos territoriales, marcaban su dominio sin necesidad de palabras. Un simple choque de puños o una risa compartida bastaba para delimitar su espacio, mientras que los recién llegados navegaban con cuidado, conscientes de las reglas no escritas. En medio de este escenario, Fernando Torres aparecía como una figura casi desapercibida, un contraste sutil con el bullicio. Vestía una camiseta gris ajustada que dejaba entrever su figura atlética, unos pantalones deportivos negros y unas zapatillas desgastadas por el uso constante. Sin logotipos llamativos ni accesorios que gritaran riqueza, su presencia era la de un hombre que no necesitaba demostrar nada. Su cabello rubio, cortado al ras, y sus ojos afilados, como los de un halcón, le daban un aire de concentración absoluta. Cada movimiento suyo era deliberado, un levantamiento de pesas ejecutado con precisión, un estiramiento controlado, un paso firme hacia la siguiente máquina. No había espacio para la improvisación en su rutina. Torres, el hombre que una vez electrizó estadios con sus goles, se movía ahora con la misma disciplina que lo había convertido en leyenda. Pero en el gimnasio no era una estrella. Era solo otro hombre trabajando en silencio, fundiéndose con el entorno sin buscar atención. Sin embargo, había algo en él, quizás la postura erguida, la calma tensa en su mirada o la economía de sus gestos, que hacía que los demás mantuvieran una distancia respetuosa. No estaba allí para socializar. Torres llegaba, entrenaba y se marchaba, dejando tras de sí solo el eco de su esfuerzo. Algunos lo reconocían, susurrando entre ellos con una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Ese es Torres, el de Atlético y Liverpool? Las miradas furtivas lo seguían mientras ajustaba una pesa o limpiaba el equipo con una toalla, un hábito que hablaba de su respeto por el espacio compartido. Pero él no respondía a esas miradas, no se detenía a charlar ni a alimentar los murmullos. El gimnasio, para él, era un lugar de propósito, no de exhibición. Entre series, sus ojos recorrían el lugar con una atención casi instintiva, captando los detalles que otros pasaban por alto. La forma en que un grupo de habituales ocupaba el centro del gimnasio como si fuera su reino, las risas que no invitaban a unirse, las miradas que evaluaban a los demás como si fueran rivales en un juego invisible. Torres lo veía todo, pero no reaccionaba. Su calma era su armadura, una que había forjado a lo largo de años, enfrentándose a defensas feroces y a la presión de multitudes. A pocos metros, otro hombre entrenaba con una dedicación similar, aunque con un perfil más bajo. Era un hombre negro, de unos 30 años, con un físico equilibrado que hablaba de esfuerzo constante más que de alarde. Vestía una camiseta sin mangas negra y unos pantalones cortos deportivos, ropa funcional que no buscaba destacar. Sus movimientos eran metódicos. Levantaba pesas con cuidado, ajustaba las máquinas con precisión y tras cada serie limpiaba el equipo con una toalla, como si quisiera borrar cualquier rastro de su presencia. No hablaba con nadie, no buscaba compañía. Sus ojos, casi siempre bajos, se concentraban en la tarea inmediata, y si alguna vez cruzaba miradas con alguien, ofrecía un leve asentimiento, apenas perceptible. Había en él una humildad palpable, pero también una tensión sutil, como si estuviera acostumbrado a moverse con cautela en espacios donde no todos lo recibían con agrado. No era un novato, su técnica era impecable, sus músculos definidos por años de entrenamiento. Pero su actitud, reservada, casi invisible, parecía diseñada para evitar conflictos, para no dar excusas a quienes pudieran buscarlas. El gimnasio, sin embargo, no era un lugar donde la discreción siempre fuera recompensada. En una esquina,
3 hombres dominaban el espacio con una presencia imposible de ignorar. Eran corpulentos, con músculos que parecían esculpidos para impresionar, sus camisetas ajustadas resaltando cada curva de sus bíceps y pectorales. Sus risas resonaban como truenos, cortando el murmullo del gimnasio y atrayendo miradas, algunas de envidia, otras de incomodidad. Se movían como si el lugar les perteneciera, dejando pesas tiradas en el suelo, ocupando máquinas sin preguntar y lanzando comentarios que hacían que los demás se apartaran. Eran habituales, conocidos por su actitud intimidante y su tendencia a marcar territorio. Cada levantamiento de pesas iba acompañado de un grito teatral. Cada choque de manos era un espectáculo. No entrenaban solo para mejorar, entrenaban para ser vistos, para reafirmar su supremacía en este pequeño reino de hierro y espejos. Estos 3 hombres, uno con el cabello rapado y tatuajes que cubrían sus brazos como un mapa, otro con el pelo teñido de rubio y una sonrisa burlona, y el tercero, el más alto, con una mirada que parecía desafiar a cualquiera que se cruzara en su camino, no se conformaban con dominar el espacio. Necesitaban un blanco, alguien a quien señalar para reforzar su posición, y esa tarde sus ojos se posaron en el hombre negro que entrenaba solo. Al principio fueron murmullos entre ellos, risitas disimuladas mientras lo observaban desde lejos. El hombre rapado señaló con la barbilla, susurrando algo que hizo que los otros 2 estallaran en carcajadas. Sus miradas, cargadas de desprecio, se volvieron más audaces, más directas. No era solo que lo vieran como un intruso, era que su presencia tranquila, su negativa a responder a su juego de poder, los irritaba. El hombre negro, ajeno al principio a las miradas, continuó su rutina. Levantó una barra con un peso considerable, sus movimientos fluidos y controlados. Pero cuando terminó y se inclinó para limpiar el banco, el hombre rapado se acercó, caminando con una arrogancia deliberada. Sin mediar palabra, arrancó una de las pesas del rack donde el hombre había estado trabajando y la dejó caer al suelo con un estruendo metálico. No sabía que este sitio estaba reservado, dijo, su voz cargada de sarcasmo mientras flexionaba los brazos, como esperando aplausos. El hombre rubio se acercó, inclinándose sobre el hombro del hombre negro, con una sonrisa burlona. «¿Seguro que estás en el lugar correcto, amigo? Parece que te has perdido», dijo, su tono goteando con descendencia. El tercero, el más alto, bloqueó el camino cuando el hombre intentó moverse hacia otra máquina. No, primero tienes que ganarte el puesto», gruñó, bajando la voz para añadir. «O, tal vez, deberías buscar otro gimnasio. Uno donde dejen entrar a cualquiera». Las risas de los 3 resonaron, afiladas y crueles, cortando el aire como cuchillos. El hombre negro se quedó inmóvil, su mandíbula tensa, sus ojos moviéndose entre ellos. No dijo nada, pero su postura, los hombros ligeramente encorvados, las manos abiertas en un gesto de calma, hablaba de un esfuerzo por mantener el control. «Solo estoy entrenando», dijo al fin, su voz baja pero firme. «No molesto a nadie». Levantó las manos, un intento de apaciguar, de evitar que la situación escalara, pero sus palabras solo alimentaron la arrogancia de los matones. El rubio dio un paso más cerca, empujándolo ligeramente con el hombro. «¿Qué pasa? ¿No sabes hablar más alto?», dijo, riendo mientras miraba a sus amigos en busca de aprobación. El hombre rapado arrancó otra pesa del rack, dejándola caer con un ruido que reverberó en el gimnasio. «A ver si entiendes esto», dijo, su sonrisa torciéndose en algo más oscuro. El ambiente se volvió pesado, como si el aire mismo se hubiera espesado. Los demás en el gimnasio, los que corrían en las cintas, los que levantaban pesas, los que charlaban en pequeños grupos, comenzaron a notar la escena. Algunos pausaron sus auriculares, echando miradas rápidas antes de apartar la vista. Otros ralentizaron sus movimientos, fingiendo concentrarse en sus ejercicios, mientras sus ojos se desviaban hacia el conflicto. Los entrenadores en el mostrador de recepción intercambiaron miradas, pero ninguno se movió. Nadie quería ser el primero en intervenir. Nadie quería arriesgarse a convertirse en el próximo blanco. El hombre negro, ahora rodeado por los 3 matones, intentó dar un paso atrás, buscando una salida. Pero el hombre alto le cortó el paso, cruzando los brazos con una sonrisa de superioridad. «¿A dónde vas? Esto recién empieza», dijo, su voz cargada de amenaza. Desde su rincón, Fernando Torres dejó de levantar pesas. Sus manos soltaron la barra con un movimiento lento, casi ritual.
Sus ojos, que hasta ese momento habían estado fijos en su propia rutina, se alzaron hacia la escena. No había sorpresa en su mirada, solo una intensidad fría, como si hubiera visto este tipo de comportamiento demasiadas veces antes. Ajustó su postura, enderezando los hombros, y por un instante su presencia pareció llenar el espacio a su alrededor. No dijo nada, no hizo ningún gesto evidente, pero algo en su calma, en la forma en que observaba, sugería que no se quedaría al margen por mucho tiempo. Los matones, demasiado absortos en su juego de poder, no lo notaron. Pero otros sí. Un murmullo comenzó a extenderse, apenas audible al principio, mientras las cabezas se giraban hacia el hombre, que, sin alzar la voz ni mover un músculo de más, empezaba a cambiar la dinámica del gimnasio. El gimnasio, que momentos antes vibraba con el ritmo de las máquinas y las risas esporádicas, se sumió en un silencio denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los tres matones, con sus cuerpos imponentes y sus sonrisas arrogantes, habían acorralado al hombre negro contra una pared de espejos, sus palabras cargadas de veneno resonando en el espacio. El hombre, con los hombros tensos pero la cabeza alta, mantenía una calma frágil, sus manos abiertas en un gesto que buscaba apaciguar, aunque sus ojos delataban el peso de la humillación. «Solo quiero terminar mi entrenamiento», dijo, su voz baja pero firme, un intento final de evitar el conflicto. Pero los matones no retrocedieron. El más alto, con una cicatriz que le cruzaba la ceja, dio un paso más cerca, empujándolo con el pecho. «¿Terminar? Aquí no terminas nada hasta que nosotros digamos», gruñó, mientras sus compañeros reían, alimentándose de la tensión que habían creado. El aire estaba cargado, cada palabra un desafío, cada gesto una provocación. Los demás en el gimnasio, los que levantaban pesas, los que corrían en las cintas, los que fingían no ver, se habían convertido en espectadores mudos, sus movimientos ralentizados, sus miradas esquivas. Nadie se atrevía a intervenir. Nadie quería ser el próximo en la línea de fuego. Fernando Torres, desde su rincón, había dejado de ser un simple observador. Sus ojos, que antes escaneaban el gimnasio con una curiosidad tranquila, ahora estaban fijos en la escena, analizando cada detalle con la precisión de un estratega. Había visto hombres como estos antes, no solo en gimnasios, sino en los vestuarios de estadios, en las calles, en cualquier lugar donde el poder se confundía con la intimidación. Sabía que no se detendrían por voluntad propia, su arrogancia los cegaba, su necesidad de dominar los empujaba a cruzar líneas que no podían deshacer. Torres no se movió de inmediato. Ajustó la toalla que colgaba de su hombro, un gesto casi casual, pero sus músculos estaban alerta, su respiración controlada. Cada segundo que pasaba, evaluaba la postura de los matones, la distancia entre ellos, la reacción del hombre acorralado. No era solo una cuestión de fuerza, era una cuestión de timing, de saber cuándo y cómo actuar para que el mensaje fuera claro. El hombre rubio, con una sonrisa torcida, dio un paso más hacia el hombre negro, arrancándole la toalla que descansaba en el banco cercano y arrojándola al suelo con desprecio. «¿Esto es tuyo? No parece que pertenezcas aquí», dijo, su voz goteando burla. El hombre rapado se unió, empujando al hombre contra el espejo con un movimiento deliberado, lo suficientemente fuerte como para hacer que el vidrio vibrara. «Vete a otro lado, amigo. Este no es tu lugar», escupió, las palabras cargadas de un desprecio que iba más allá de la provocación. El hombre negro, con la mandíbula apretada, intentó dar un paso hacia un lado, buscando una salida, pero el tercer matón, el más alto, lo bloqueó, cruzando los brazos con una sonrisa de superioridad. «¿Qué pasa? ¿No tienes nada que decir?», dijo, inclinándose hacia él hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. La tensión en el gimnasio era palpable, un hilo a punto de romperse. Los murmullos entre los espectadores crecieron, pero seguían siendo solo eso, murmullos. Algunos sacaron sus teléfonos, grabando desde lejos, pero nadie dio un paso adelante. Los entrenadores en el mostrador intercambiaron miradas nerviosas, pero permanecieron inmóviles, como si la escena fuera un incendio que preferían no tocar. Entonces, Torres se movió. No fue un movimiento apresurado ni teatral, fue un paso firme, medido, como si el suelo mismo respondiera a su intención. Cruzó el gimnasio con una calma que contrastaba con la agresividad de los matones, su figura recortándose contra la luz de los focos. Los que lo vieron acercarse contuvieron el aliento, reconociendo en su postura
algo más que un simple hombre en un gimnasio. Era el Fernando Torres de los momentos clutch, el que aparecía cuando todo parecía perdido, el que no necesitaba gritar para ser escuchado. Cuando llegó a pocos metros de la escena, los matones finalmente lo notaron. El rubio fue el primero en girarse, su sonrisa burlona intacta. «¿Y tú quién eres? ¿El héroe del día?», dijo, riendo mientras miraba a sus amigos en busca de apoyo. El hombre rapado lo reconoció al instante, sus ojos entrecerrándose. «Espera, ese no es Torres. ¿El futbolista?», dijo, su voz mezclando incredulidad y desprecio. El alto, sin apartar la vista del hombre negro, soltó una carcajada. «¿Qué? ¿Vienes a firmar autógrafos? Esto no es un partido, estrella. Vuelve a tu rincón». Torres no respondió. Se detuvo a pocos pasos, sus manos relajadas a los costados, su mirada fija en los tres hombres. No había ira en sus ojos, solo una intensidad fría, como si estuviera viendo a través de ellos, desarmándolos sin necesidad de palabras. Su silencio era desconcertante, una fuerza que los matones no sabían cómo manejar. El rubio, incómodo por la falta de reacción, dio un paso hacia él, señalándolo con el dedo. «¿Qué te pasa? ¿Sordo o qué?». «Esto no es asunto tuyo», dijo, su voz subiendo de tono. Pero Torres no se inmutó. Su calma era una provocación en sí misma, una que ponía nerviosos a los matones. El hombre rapado, sintiendo que perdían el control de la situación, decidió subir la apuesta. «Vamos, héroe, muestra lo que tienes», dijo, empujando a Torres en el pecho con ambas manos, un gesto que buscaba intimidar, pero que solo desató lo inevitable. El gimnasio se congeló. El empujón resonó en el silencio, un desafío que todos sabían que no quedaría sin respuesta. Y entonces, Torres actuó. Con un movimiento fluido, casi instintivo, esquivó el siguiente intento del rubio de empujarlo, agarrando su muñeca y torciéndola con una precisión quirúrgica. El hombre soltó un grito de dolor, cayendo de rodillas mientras Torres mantenía la presión, su rostro inexpresivo. El rapado, sorprendido pero furioso, se lanzó hacia él, blandiendo un puño que buscaba conectar con su mandíbula. Torres lo vio venir. Con un giro rápido, usó el impulso del hombre contra él, enviándolo de cabeza contra un rack de pesas. El estruendo del metal chocando contra el suelo hizo que varios espectadores retrocedieran. El alto, el último en reaccionar, intentó sujetar a Torres por detrás, pero él ya estaba un paso adelante. Con un movimiento ágil, giró sobre sus talones y conectó un codazo preciso en el estómago del hombre, haciéndolo doblarse con un gemido. En menos de 10 segundos, los tres matones, que momentos antes parecían invencibles, estaban en el suelo, jadeando, sus rostros una mezcla de dolor y desconcierto. Torres no alzó la voz, no celebró. Se quedó de pie, su respiración apenas alterada, mirando a los tres hombres con una calma que era más intimidante que cualquier grito. El gimnasio estaba en silencio, los teléfonos aún grabando, los ojos de los espectadores abiertos de par en par. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Un hombre, sin alzar un puño más de lo necesario, había desmantelado a tres gigantes con una eficiencia brutal, pero Torres no había terminado. Se acercó al rubio, que aún se retorcía en el suelo, y habló por primera vez, su voz baja pero cargada de autoridad. «Levántate», dijo, sin un ápice de amenaza, solo una orden que no admitía discusión. El hombre, con el rostro pálido, obedeció, tambaleándose. Los otros dos, viendo que no tenían opción, se arrastraron hasta ponerse de pie, sus miradas esquivando la de Torres. «Pídele disculpas», dijo Torres, señalando al hombre negro, que había observado todo desde la pared, su rostro una mezcla de alivio y asombro. Los matones, ahora despojados de su arrogancia, balbucearon. El rubio fue el primero, su voz temblorosa. «Lo siento, hombre, no debimos hacer eso». El rapado, con la cabeza baja, murmuró algo similar, seguido por el alto, cuyas palabras apenas fueron audibles. El hombre negro, aún procesando lo ocurrido, asintió lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Torres, y en ellos había algo más que gratitud. Era el reconocimiento de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. «Gracias», dijo su voz quebrándose ligeramente. Torres solo asintió, un gesto breve, como si no necesitara más palabras. El gimnasio comenzó a despertar de su trance. Los murmullos crecieron, las cabezas se giraron,
Los teléfonos se bajaron. Algunos intercambiaban comentarios en voz baja, otros simplemente miraban a Torres con una mezcla de respeto y asombro. Él, sin embargo, no se quedó para recibir elogios. Recogió su toalla del banco, la colocó sobre su hombro y caminó hacia la salida. La multitud se apartó instintivamente, dejándole paso. Nadie se atrevió a hablarle, nadie intentó detenerlo. Las puertas automáticas se cerraron tras él, y el gimnasio quedó en un silencio que duró varios segundos más. Pero algo había cambiado. Los que habían sido testigos no volvieron a sus rutinas de inmediato. Algunos se miraron entre sí como si compartieran un entendimiento nuevo. Los entrenadores, que antes habían evitado involucrarse, ahora parecían incómodos, conscientes de su inacción. Los matones, aún recuperándose en el suelo, no volvieron a levantar la voz ese día, ni los días siguientes. El hombre negro, por su parte, terminó su entrenamiento en paz, y aunque no dijo nada más, su postura era más erguida, su mirada más firme. El gimnasio, con su brillo y sus jerarquías, nunca sería el mismo. Lo que ocurrió no fue solo una pelea, fue una lección, una que resonaría mucho más allá de las paredes del gimnasio. Fernando Torres no necesitó gritar, no necesitó alardear. Su fuerza no estaba en sus músculos, aunque éstos fueran formidables, ni en su fama, aunque ésta lo precediera. Su fuerza estaba en su capacidad para actuar cuando otros no lo hacían, para defender a alguien que no podía defenderse solo, no por gloria, sino porque era lo correcto. Esa fue la marca que dejó, no en el suelo del gimnasio, sino en las mentes de todos los que presenciaron su intervención. Porque los hombres más fuertes no son los que dominan con miedo, son los que protegen con silencio.